Hola, ¿qué tal? Aquí Ani Guevara y en esta oportunidad te voy a hablar sobre las 3 formas de monetizar un podcast. Si tienes un podcast, seguramente ya te hiciste la preguntita del millón. ¿Cómo puedo empezar a generar ingresos con mi podcast? Afortunadamente existen varias formas, así que comencemos. Independientemente del formato que manejes, puedes monetizar tu podcast, ya sea de entrevistas en solitario o documentales. Lo cual es muy justo porque los que tenemos o tienen un podcast saben que esto implica un trabajo arduo, constante y de mucha paciencia. Es justo que quieras obtener una recompensa por ello. Además, si empiezas a generar ingresos a partir de tu podcast, puedes dedicarle más tiempo a mejorar tu show, a mejorar la calidad de tus contenidos o a mejorar tus recursos como equipos, micrófonos, consola, etc. Vayamos con la primera forma de monetización. Y estos son los patrocinios. Los patrocinios son la forma más común, más popular de monetización y consiste en que las empresas pagan por colocar anuncios en tu podcast. Estos anuncios pueden ser en formatos de segmentos patrocinados o menciones breves al inicio o al final de cada episodio. Va a depender de que te pongas de acuerdo. Para que las empresas muestren interés en anunciarse en tu podcast, es importante que tengas una audiencia amplia, una audiencia grande y comprometida. Además, debes manejar una temática específica que atraiga a una audiencia específica y que esta audiencia resulte interesante para las empresas. Aterricemos esto con un ejemplo, el podcast Emprende Brothers. En este podcast, estos chicos hablan sobre negocios, emprendimiento e inversiones. Entonces, la audiencia principal de ellos es o son emprendedores o dueños de negocios. En alguna temporada de su podcast estuvieron haciendo patrocinios a empresas o emprendimientos cuyo público objetivo se enfocaba en estos emprendedores o dueños de negocio. Recuerdo que hicieron, por ejemplo, ofrecieron servicios contables. ¿Qué emprendedor o dueño de negocio no necesita un servicio contable? Una segunda forma de monetización son las membresías y suscripciones. Y estas consisten en que los oyentes pagan una tarifa mensual o anual para acceder a contenido exclusivo, por ejemplo, entrevistas exclusivas, episodios adicionales o acceso a una comunidad de oyentes. Para que esto ocurra, tú tienes que tener una audiencia leal y comprometida que además esté dispuesta a pagar por un contenido exclusivo o extra. Un ejemplo claro de esto es el podcast de Alex Serrano, SEO desde cero, donde por un pago mensual de 7 euros tú puedes acceder a episodios exclusivos, a su comunidad de Telegram, etc. También tenemos el podcast La Lengua de Jesús Alzamora. Si bien es cierto, este es un video podcast, recordemos que los podcasts son formatos en vídeo o en formato audio. Entonces, para acceder a contenido exclusivo a la comunidad de La Lengua, tienes que hacer un pago mensual. Una tercera forma de monetización son las ventas de productos y servicios. Si tú tienes un podcast que va de un tema en específico, entonces tienes una alta probabilidad de vender productos o servicios que estén relacionados con ese tema. Por ejemplo, si tu podcast va de salud y bienestar, puedes vender productos nutricionales o servicios de entrenamiento personal. Recuerda que para vender estos productos o servicios en tu podcast o con tu podcast, debes tener una audiencia que esté interesada en el tema de tu podcast y en los servicios y productos que vendes. Finalmente, puedo decirte que generar ingresos a partir de tu podcast es una excelente idea de convertir ese hobby, esa pasión por el podcasting en una forma de monetización. Sin embargo, recuerda que este proceso puede resultar desafiante, toma tiempo y esfuerzo. Mi recomendación es que tomes las cosas con calma, que crees contenido de calidad, que construyas una audiencia leal, comprometida con tu podcast, que los resultados finalmente llegarán. De hecho, te confieso que en Marketing Papaya, en la agencia, todavía no logramos monetizar nuestro podcast. Sin embargo, si quieres aprender de marketing digital, publicidad y negocios online, te invito a escuchar Marketing Papaya, el podcast. Hasta la próxima.